Hechos capítulo 2. ¿Están leyendo el capítulo? ¿Están leyendo el libro de los Hechos, amados? ¿O no? Hechos 2. El Evangelio, amados, poder para la iglesia. Hemos estado viendo la historia, gracias, mi amor, del Espíritu Santo en su iglesia. La decisión que Dios tomó de iniciar su pueblo, de iniciar a su familia, de iniciar, ¿verdad?, su iglesia. Y notamos cómo Él lo hizo con poder, con propósito. Como Él, ¿verdad?, toma las escrituras, lo que Él ya ha profetizado y lo cumple. Y nos da esa referencia para que nosotros podamos estar seguros que es Él. Siempre es iniciativa de Dios, las cosas de Dios. Nunca es iniciativa del hombre. Nunca algo que Dios planea lo va a iniciar un hombre, siempre lo va a iniciar el Señor. Y eso lo vemos el día de Pentecostés. ¿Se recuerda? Cómo el Señor, ¿verdad?, inicia esa hermosa promesa que viene desde el profeta Joel, que Dios derramará su espíritu sobre los suyos, que ellos hablarán, que ellos llevarán el evangelio. Y vemos cómo entonces este estruendo tremendo, ¿verdad?, entra a este lugar alto, cómo el fuego de Dios, que es la presencia de Dios, se manifiesta como lenguas de fuego. Y luego cómo empiezan estos discípulos a hablar en idiomas que ellos no sabían y la gente a escuchar el evangelio por primera vez. Y entonces nos quedamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, versos 14 en adelante. Acuérdense que la gente al escucharlos y verlos, verso 13 dice: entre la multitud unos se burlaban diciendo: estos están ¿qué? Ebrios, están borrachos. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención. Note cómo Pedro dice: escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos, residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Siempre nosotros, hermanos, carnalmente tenemos una percepción de las cosas. Sucede algo y lo analizamos según nuestra ¿qué? Nuestra carne, nuestra mente. Pero con el Espíritu no puedes, hermanos, analizar las cosas con tu carne. Tiene que ser el Espíritu quien analiza las cosas. A eso se le llama discernimiento. Entonces por eso Pedro dice: hey, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Qué dijo el profeta Joel? Que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos. ¿Cuáles son esos días, hermanos? Exactamente cuando están pasando, ¿verdad?, los discípulos ese momento. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, predicarán, hablarán de la palabra. Haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nubes de humo. ¿A qué le recuerda esto? Monte Sinaí, ¿sí? No es nada nuevo. Dios está confirmando lo que ya hizo anteriormente con su pueblo. Otra vez, fuego, nubes de humo, sangre. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Note, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿A quién está hablando Pedro, hermanos? Recuerden, tenemos que siempre poner nuestra mente en el lugar, en el tiempo y en el contexto que la palabra nos está hablando. Pedro les está hablando a una multitud de judíos que no creen en Jesús. Creen en el Dios creador, Dios todopoderoso, el Dios de Moisés, de Abraham y de Jacob. Pero no saben que ese Dios
es Jesús. Y aquí entonces el Espíritu Santo con poder empieza a hablarles. Y Pedro toma una escritura, una profecía para introducir el Evangelio, hermanos, el cual no han escuchado estas personas. Por primera vez van a escuchar que el Mesías escogido por Dios ha venido y ellos lo rechazaron. Pero aquí ya antepone Pedro, hermanos, la solución del problema que cada uno de nosotros y que esta gente tenía: la muerte espiritual. Porque dice: pero el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen otra vez, hermanos. Es la segunda vez que Pedro dice que escuchen. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con ayuda de los gentiles sin ley, o sea, de los romanos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Esto es el Evangelio, amados. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría, ¿a quién? Al Mesías, hermanos, entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de todo eso nosotros somos testigos. Se cumple el hecho de la promesa de Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros y me seréis. Fíjese bien, el Espíritu vino para darnos la capacidad de ser testigos. Aquí, hermanos, Pedro lo entendió y lo dice: Dios levantó a Jesús de los muertos. Nadie iba a creer, hermanos, que Dios levantara a alguien de los muertos. Dice: pero de eso nosotros somos testigos. Por 40 días los discípulos estuvieron comiendo, bebiendo, escuchando, tocando al Señor Jesús resucitado. Y más de 500 personas, aparte de los discípulos, también lo vieron. Y entonces es hasta que el Espíritu Santo viene que tienen ahora ellos el poder de conectar, hermanos, y armonizar las profecías que Dios se había dado en el Antiguo Testamento, entenderlas y compartirlas a las personas que jamás habían escuchado acerca, ¿verdad?, de Jesucristo, del Mesías. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. ¿Se acuerdan que hablamos de lo visual y de lo audible? No nada más ellos empezaron a hablar en lenguas porque sí, sino que el testimonio de Dios fue el estruendo enorme, hermanos, que vino, y la presencia de Dios como fuego. Recuerdan que dijimos que Dios se hace visible no nada más en la carne o en la lengua de uno, sino de una manera que podemos estar seguros que fue Él quien hizo esto. Dice: tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca, dice, ascendió al cielo. Sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor
o sea, el Padre dijo al Hijo: siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Viene algo sorprendente, amados. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Nota, tú y yo podemos preparar un gran mensaje, una gran predicación, un gran testimonio, un gran devocional, una gran meditación, con palabras. Por cierto, Juan, nunca es pérdida de tiempo, ¿verdad?, el hablar la palabra de Dios. Cuando decimos cosas sin sentido, ahí sí, hermanos, mira, córtale. Pero cuando la palabra de Dios está siendo hablada, hermanos, no hay pérdida de tiempo, Juan. No te tienes que excusar, hermano, ni me voy a enojar. Cuando es el Señor quien habla, hermanos, su palabra, no la palabra de un pastor o de un cristiano, su palabra penetra el corazón y el pensamiento de las personas. Y entonces son llamados a confrontar su vida con lo que Dios les está anunciando. En este caso, Pedro los está confrontando, amados, diciéndoles: el Mesías que tanto habían ustedes esperado, el Salvador que tanto clamábamos, vino y lo crucificaron. Pero el que invoque su nombre será salvo. Y empieza a explicar, hermanos, por medio del Espíritu y de las Escrituras, Pedro, ¿verdad?, lo que es el Evangelio. Y hay una reacción por parte de estos hermanos. Y entonces vamos a aprender, amados, cómo el Evangelio es el mayor poder que tiene la iglesia. No hay mayor poder en la iglesia, hermanos, que el Evangelio, la obra redentora de Cristo Jesús. No hay más poder que eso. Las otras son señales. Las otras nada más son señales. Pero el poder de la iglesia, hermanos, radica en que el Evangelio, la buena noticia, la obra de Cristo sea predicada de la manera correcta. Y aquí es donde entonces vemos perfectamente, hermanos, que el apóstol Pablo hace lo mismo. Vayamos a Romanos capítulo 10. Es un pasaje paralelo, es un pasaje que toma mucho de esto que está sucediendo. Romanos capítulo 10. Otra vez, ponga en su mente lo que está sucediendo. La iglesia no existe. No existen congregaciones. No existe iglesia. Existen los discípulos seguidores de Jesús, pero todavía no hay iglesia. Es apenas el Señor está fundando su iglesia. Apenas, ¿verdad?, muchos van a creer en el Cristo, en el Mesías, el escogido resucitado. Y aquí estamos viendo sorprendentemente que el Espíritu, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, convierte a miles de personas con la simple palabra. Ahí no se hizo algún milagro hacia alguien. Ahí el Señor demostró su poder y tocó la vida de las personas. Y lo hizo por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo le escribe a los Romanos capítulo 10, versos 8 en adelante, y está hablando precisamente del mensaje, ¿verdad?, del Señor, el mensaje, ¿verdad?, de la salvación. Y dice: y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos. Verso 8 en adelante, Romanos 10, 8 en adelante. Y este es el mensaje, el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál es ese mensaje? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Que Dios le hizo Señor y Mesías a Jesús. ¿Te acuerdas? Fue lo que predicó Pedro. Al Cristo que ustedes mataron, Él lo ha exaltado, lo ha sentado a la diestra y lo ha hecho Mesías y Señor. Y entonces Pablo predica y dice: si confiesas con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué predicó Pedro? Que el Cristo, ¿verdad?, que fue muerto, ellos fueron testigos que fue ¿qué? Resucitado. Es la misma predicación que Pablo, hermanos.
Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dijo Pedro? Pero el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pura palabra, hermanos, que ya había antes. Pablo no se inventó nada. Dice, pues, verso 10, pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y por confesarlo con tu boca que eres salvo, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Pablo otra vez utilizando el Antiguo Testamento. No hay diferencia entre judíos, gentiles en este sentido. Todos tenemos el mismo Señor, que nos da con generosidad. Dice, a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, lo mismo que dijo Pedro. Pero, y aquí empieza, hermanos, pregunta, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Todo lo que está ocurriendo el día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Primero, ¿cómo pueden invocarlo para que lo salve si no creen en Él? El Señor tenía que dar de su poder y de su iniciativa para que creyeran que estos hombres que están hablando no eran otros simples profetas, sino realmente estaban hablando el nombre del Mesías. Dice, ¿cómo pueden creer en Él si nunca han oído? Los idiomas que fueron dados ese día, hermanos, pudieron ser oídos por cada uno de los judíos que se encontraban ahí. ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? Empezaron el apóstol Pedro, hermanos, entonces a contar, ¿verdad?, la historia del evangelio. ¿Y cómo irán si alguien no los envía? Fue iniciativa de Pedro y de los apóstoles llevar el evangelio. Ellos dijeron, muchachos, siento bonito aquí que Dios me haya salvado, vamos juntos a predicar el evangelio. ¿Fue iniciativa de ellos, hermanos? No, hermanos. El Señor, cuando estaba ascendiendo al cielo, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Fueron enviados por el Señor. La palabra apóstol, de hecho, quiere decir enviado en representación de. ¿Cómo, dice, van a ir al menos que alguien los envíe? Por eso dicen las Escrituras, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan el evangelio, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír. Es decir, no nada más por el oír cualquier palabra, sino por el oír la palabra de Dios, la buena noticia acerca de Cristo. Amados, lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, estamos viendo el nacimiento de la iglesia. Estamos viendo la fundación del pueblo, de la familia de Dios, iniciado por Cristo y su Espíritu, usando a los hombres más simples, más incultos, menos preparados académicamente que había. Aquí todavía no está Pablo, Pablo no está en Hechos 2. Pablo no es parte de esto que está sucediendo. Pablo sí era alguien muy estudiado, pero aquí, hermanos, los discípulos que están ahí, ellos mismos dicen, son gente de Galilea, gente sin educación. Dios poderosamente inició su iglesia con gente común como tú y como yo, pero por medio de su Santo Espíritu, por medio de recibir la capacidad, el poder que Él da, pero para cumplir su voluntad de Él, hermanos, no la nuestra. Y aquí entonces vemos, y yo sé que esto ha sido discutido y a lo mejor ya tú te lo sabes de memoria porque eres, ¿verdad?, una máquina de memoria andando, así como yo. Pero siempre, hermanos, tú y yo vamos a tener personas a nuestro alrededor que quieren saber qué hacer, como la pregunta que hicieron estos judíos, estos miles de judíos: hermanos, ¿qué haremos? Ellos recibieron el mensaje, se sintieron, hermanos, arrepentidos, pero no sabían qué hacer. ¿Qué hago?
Ok, ya entendí lo que me estás diciendo, ya entendí que el Mesías que vino, aquel que vino a rescatarme, lo rechacé. Pero sigo sintiendo la necesidad de ser rescatado de mis pecados. ¿Qué hago para que esa obra, ese sacrificio de Jesús en la cruz sea vigente en mi vida? Para que esa salvación que Él ya dio venga a mí y pueda yo disfrutar de esa salvación. Y la iglesia hoy dice: ven al frente y haz esta oración conmigo, ¿verdad? ¿O no? Y en la radio cristiana dicen: ven al frente y haz esta oración conmigo, ¿o no? Y los del canal de enlace dicen: ven al frente, o ahí tú pon tu mano en el televisor y haz esta oración conmigo. La oración de fe o la oración del pecador. ¿Dónde rayos viene esa oración aquí en la Biblia, hermanos? Doctrina de hombre es doctrina de demonio. Aguas, aunque incluya el nombre de Jesús. Doctrina de hombre es doctrina de demonio, así lo dice Pablo. ¿Por qué le pongo yo cosas a la escritura que no son? Fíjate cómo habló Pedro, hermanos. Pedro citó 3 pasajes de la escritura del Antiguo Testamento. Citó al profeta Joel y citó 2 profecías del rey David. Él no inventó algo sencillo para que la gente recibiera a Cristo. Él no resumió las cosas en una oración para que la gente reciba en su corazón al Señor. No, enfrentó a la gente con la verdad y le dijo: ustedes mataron al Mesías, son unos asesinos. Con la ayuda de los romanos, ustedes lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y lo mataron. Él vino a traerles la luz, Él vino a traerles la salvación y lo aniquilaron. Pero les dio esperanza. Pero si invocan su nombre, serán salvos. Amados, estamos viendo aquí cómo el Señor desea que la iglesia continúe llevando el evangelio. No es de una manera ruda, hermanos, y no malentiendan. Los apóstoles, Pedro no quiso insultar, hermanos, a los judíos. Quiso abrirles los ojos y con la misma escritura hacerles saber el evangelio, sin necesidad de nada más, sin necesidad de mostrar show, sin necesidad de mostrar una, ¿cómo le dicen ahora? Ya se me fue. Que dicen: ¿qué tanta tienes tú como apóstol? ¿Cómo dicen? Unción. Una unción fuera del evangelio, hermanos. Estos hombres estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Estaban en oración cuando el Espíritu vino sobre ellos. Pero no usaron, hermanos, más que el evangelio y la escritura. Y tú como yo, hermanos, debemos entonces ir a la escritura y ver el proceso de la salvación, para que cuando mi compañero de trabajo, mi primo, hermano, mi hermana, mi vecino diga: ¿qué hago? No le saques tú la oración del pecador, sino vayas tú a la escritura y lo lleves tú a la escritura. Mira lo que dijo Pedro a la multitud, a los primeros convertidos. ¿Qué les dijo? Y mira, en primer lugar, amados, ya viste que 2 veces Pedro les dijo: escuchen, Israel, escuchen con atención. Oír, hermanos. Pero oír de la manera que Pedro lo dice es dejar a un lado la fe o la creencia propia que ya tienes. Todos estos eran judíos, habían nacido y los circuncidaron, siguieron la ley toda su vida. Ellos conocían, hermanos, los 10 mandamientos y toda la ley moral. O sea, ellos ya tenían una fe. No crean que estos eran romanos gentiles que no conocían del Señor. No, ellos ya sabían de Jehová y sabían de el Señor, ¿verdad? De Israel, que los había sacado con poder de Egipto, y los 10 mandamientos. Ellos sabían todo eso, ya tenían una fe. Pero al escuchar la palabra, hermanos, ellos tuvieron que oír y dejar a un lado por el momento la fe que ya tenían y confrontarla con lo que estaban, ¿qué? Escuchando. Aquí en la iglesia es igual, hermanos.
Aquí en la iglesia venimos de todas las diferentes iglesias que hay. Y tú naciste y escuchaste una palabra. Gloria a Dios que fuera el evangelio puro y santo de la Escritura. Pero si no fue así, tienes que ser confrontado con la Escritura. Y tienes que entonces, hermanos, con la misma Escritura, como lo hizo Pedro, esto y esto y esto, poder escuchar, hermanos, quitar, ¿verdad?, por un momento tu fe, comparar y abrir los ojos con tu mente y tu corazón y ver la armonía de la palabra. ¿Qué quiere decir armonía? Que lo que el Evangelio dice cabe perfectamente con lo que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, ¿qué dice? ¿Qué predicó Jesús alrededor de toda su vida, hermanos? Moisés y los profetas. Les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo que tienen que amar a su prójimo. El Señor, hermanos, no enseñó otra cosa que la ley y los profetas, pero de la manera correcta. Cuando nosotros vamos a llevar la palabra, hermanos, de salvación, porque seremos testigos del Señor cuando haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vas a ser testigo en tu casa, en tu trabajo, con tu familia extendida y donde andes. Es responsabilidad tuya y mía, no del pastor y los líderes, de toda la iglesia. Ahora, pero tienes que llevar el mensaje de la buena noticia correcto, no el que se ha enseñado de una manera muy burda, hermanos, muy light, sino que en realidad, hermanos, tiene que ser armonía y tiene que escuchar, hermanos, y ver cómo lo hizo. Ahora, él empieza a predicar, Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces ellos, al decir ¿qué haremos?, quiere decir que están empezando a poner su fe que tenían anteriormente en la manera que ellos creían. Ahora la están poniendo ¿en qué? En lo que el Evangelio les está diciendo. ¿Cuál es la base del Evangelio? Cristo Jesús pagó por tus pecados. No es Cristo te ama, hermanos, es Cristo Jesús pagó por tus pecados. Esa es la base del Evangelio. ¿Por qué? Porque te hace sentir y ver quién eres tú y quién es el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tú eres el pecador que necesita su perdón. Sí, Cristo nos ama, correcto, pero la base del Evangelio es, ¿verdad?, Cristo en la cruz murió por tus pecados, ya pagó. Y ahí, hermanos, entonces es donde Romanos 10:9 es donde dice: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí es donde nuestra fe, hermanos, va a ser fundada en esa declaración: Jesús es el Señor y Jesús ha sido levantado entre los muertos. Tiene poder sobre la muerte, y la muerte es el pago de mi pecado. Y continuamos, hermanos, con el proceso de la salvación. Es oír el Evangelio, creer el Evangelio, y luego viene entonces, Pedro contestó, verso 38: cada uno de ustedes debe arrepentirse. Una palabra que creemos conocer perfectamente, hermanos. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Amados, vuelvo a repetir, estos hombres que están escuchando son hombres que conocen la ley, son hombres que conocen lo que dijeron los profetas, son hombres que conocen cómo Israel muchas veces había caído en pecado, se medio arrepentía, o sea, no se arrepentía de corazón, nada más sentía culpa, se volvía a Dios por un momento y volvían. Israel conocía el verdadero arrepentimiento. Ellos sabían lo que significaba. Ellos sabían que arrepentirse, hermanos, era volverse a Dios de todo corazón. Fue un tema muy repetitivo. Los profetas siempre le decían: oh Israel, vuélvete a Dios. Deja los ídolos, Israel. Deja de hacer lo que las otras naciones hacen y ven a tu Señor. Vuelve a Él. Israel conocía, hermanos, ese mensaje de arrepentimiento, y era demostrado muchas veces a través del ayuno. ¿Se acuerdan que a veces cuando un pueblo se arrepentía, qué hacían?
ayunaban. Y luego, hermanos, también cuando a veces se arrepentía alguien, se vestía, dice, de cilicio áspero, con tela, ¿verdad? Áspera, y para representar que estaba triste. Se sentaban sobre cenizas, echaban cenizas sobre la cabeza, a veces se rapaban, hermanos, y lloraban fuertemente para hacer una señal, hermanos, de arrepentimiento verdadero, que se pudiera ver, hermanos. Pero aún así pudiera ser que el corazón, ¿qué? No. Tal vez lo hacía nada más para escapar de las consecuencias de sus pecados y hacerle ver a Dios como que estaban arrepentidos. Pero el Señor les decía: no, vuélvanse de corazón, no nada más, ¿verdad?, de labios para afuera, de obras. Los profetas exhortaban siempre al pueblo a arrepentirse y a cambiar, hermanos. Arrepentimiento lleva cambio, no nada más el aceptar la culpa. Eso hay que trabajarlo mucho entre nosotros, entre las parejas y en la paternidad con los hijos, hermanos. Aceptar la culpa no es estar arrepentido. Aceptar la culpa es: yo lo hice. Está bueno, yo lo hice. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo aceptaste, pero ¿qué vas a hacer para que eso que sabes que está mal no vuelva a suceder? No basta nada más con decir: bueno, lo acepto. Eso no es arrepentimiento, amados. Israel, hermanos, era llamado por Dios, por los profetas, a arrepentirse, a entregar su vida, apartarse de una vida dominada por el pecado, tener más relación con Dios por medio de su ley. Dice el profeta Joel, Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Estamos hablando del arrepentimiento. Oír el evangelio correcto, escucharlo de la manera correcta y armonizar, hermanos, las palabras que estamos hablando. Viene entonces en el creer ese mensaje, ¿verdad?, que trae arrepentimiento. Y el profeta Joel dice: por eso pues, ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón. Acuérdense que el corazón no es esto: pensamientos, emociones, actitudes, voluntad. Todo el interior. Conviértase en mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen, pero no su ropa, rasguen su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor nuestro Dios, porque Dios es misericordioso y clemente, tardo para airarse, pero es muy grande en misericordia y se duele del castigo de sus hijos. Amados, el tema del arrepentimiento continúa ahora en el Nuevo Testamento. Los judíos sabían arrepentirse, pero los gentiles no. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que vivimos en Tejaulipas, ¿verdad?, o Tamaulitejas, como tú le quieres llamar. Los que no conocíamos la ley de Dios y no sabíamos nada de su carácter ni quién es Él. El arrepentimiento, hermanos, ahora continúa desde Juan el Bautista, el Señor Jesús. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que el Señor Jesucristo predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Amados, muchos decidieron empezar su vida, y ahorita lo va a llamar Pedro, bautizándose en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Fíjense bien. Y ya por sí los judíos, ellos practicaban muchos bautismos, o sea, sumergirse en el agua y tener rituales de purificación. Pero el bautismo de Juan de arrepentimiento era otra cosa. Por eso venían a Juan, y era conocido Juan como Juan el, no porque iba a la iglesia bautista, no existía la iglesia bautista, hermanos, sino porque él bautizaba en señal de arrepentimiento. Inclusive cuando unos fariseos venían, en una ocasión él les dijo: hey, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera de Dios? No nada más se bauticen como señal de arrepentimiento, sino vivan y hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, que se vea en su vida que han cambiado, no nada más en su corazón. Te acepto, Señor, en mi corazón, te abro mi corazón, Jesús, ven a morar aquí dentro de mí, amén.
Jesús, hermanos, no se lleva nada más en el corazón. En el corazón se siembra, hermanos. Pero el apóstol Pablo dice, pero el que confiese con su boca. Sí, crees en el corazón que Dios levantó a los muertos, pero tienes que confesarlo con tu boca, tienes que hacerlo visible. Tiene que haber un cambio en tu vida que no eras, ¿verdad? Que no es aquel mismo hombre o mujer que eras antes. Amados, hay tres palabras, ¿verdad?, que podemos ver, no las vamos a ver todas, pero la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, el verdadero arrepentimiento, prácticamente es metanoia, un cambio total. Hay un arrepentimiento, hermanos, que podemos ver, un arrepentimiento nada más que es remordimiento de conciencia, el cual sufrió Judas. Ese es un arrepentimiento falso. Dice que Judas lloró y se arrepintió de haber entregado ¿a quién? Al Señor Jesús. Pero fue y se ahorcó. Pedro se arrepintió, también lloró amargamente, pero él buscó, hermanos, la reconciliación con su Señor. Los dos reconocieron su error, pero uno reconoció su error y lo quiso enmendar según su ¿qué? Pensamiento. El otro reconoció su error, pero buscó la forma en que el Señor lo pudiera reconciliar con él mismo. Ese es el arrepentimiento que Pedro le está diciendo: arrepiéntanse cada uno de ustedes de sus pecados. O sea, porque viene la segunda frase: vuélvanse a Dios. Arrepentirse, hermanos, bíblicamente es volverse a Dios. O sea, es decir, ¿qué rayos estoy haciendo en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué, Señor, me he alejado de ti? Y arrepentimiento entonces, hermanos, es volver y buscar al Señor. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie que está buscando venir al Padre, si no vienes por mí, no puedes entrar al Padre. Aquí es, hermanos, donde Satanás se ha aprovechado de la Biblia y de la falsa religión y de la falsa fe, y ha hecho un despapalle, hermanos, entre las iglesias. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsa fe, falsa iglesia, falsos dones, falsos milagros, y sigue la lista. Cristo es la única verdad. Cristo es el único camino. Cristo es la única vida. Fuera de Él no hay nada. Volverse a Dios. Oigan, escucha, Israel, escucha el evangelio, lo que te estoy predicando. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Busca lo que Dios está queriendo que hagas. Dice: y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Esta es otra cosa que se saltan mucho las iglesias, hermanos. Con que tú recibas a Cristo en tu corazón, ya le hiciste. Yo no sé, hermanos, de muchos de ustedes, yo no sé cómo vinieron a Cristo. A veces que cuando yo me he sentado con ustedes, digo: oye, ¿cómo vino a Cristo, hermano? Porque me interesa saber, hermanos, si usted realmente ha recibido el evangelio y el proceso bíblico de salvación, no el de esta iglesia o el del pastor Caleb, el que viene en la palabra, el que Pedro predicó. Porque yo me daba cuenta que muchos de ustedes, a los 5 años que ya estuvieron aquí, de repente me decían: hermano, me quiero bautizar. Perdón, yo pensé que usted ya se había bautizado. No, hermano, es que nunca había escuchado. ¿Cómo? Pues está bien claro en la escritura. ¿Qué evangelio le predicaron, hermano? Amados, cuando tú lees el libro de los Hechos, les voy a encargar esta tarea porque están leyendo el libro de los Hechos. Cada vez que alguien sea bautizado, anótelo. Van a ver cuántos bautismos en agua van a tener. Por lo menos 16 en el libro de los Hechos. Deje usted el de Cristo. Bueno, ahí te va. El libro de los Hechos, para empezar, aquí se bautizaron 3,000. Ahí va.
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes, y ahorita lo compartió Juan, para sus hijos, incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor. Entonces Pedro siguió predicando, hermanos, por largo rato. ¿Por qué las predicaciones son largas? A ver, otra vez. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. ¿Por qué las predicaciones son largas? Porque así lo hacían los primeros. Al apóstol Pablo se le dormían, hermanos, y hasta se le morían porque se le caían del segundo piso. Y ustedes se quejan porque yo me tardo 45, 50 minutos. Porque van a perder lugar ahí en el Golden Corral ahorita. No, hombre, espérese. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia: sálvense de esta generación, sálvense. Los que creyeron, ¿recibieron a Cristo en su corazón? No. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. Ahí ya tienes más de 3,000 bautismos, hermanos, el primer día que la iglesia se fundó. Ahora, tú conforme vas leyendo el libro de los Hechos, cuando tú veas que, y aquí alguien fue bautizado, y pone ahí, ¿verdad? Felipe bautizó a el eunuco de Candace. Pablo y Silas, cuando en la prisión, ¿verdad?, se cayeron y se abrieron las puertas, al carcelero y a toda su familia bautizaron esa misma noche. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban en la casa de Cornelio, Pedro dice que los bautizó a todos ahí. Así vaya anotando usted para que vea que no es mentira, hermanos, sino es una enseñanza de la iglesia. El bautismo es parte y proceso del Señor. Vamos a quedarnos aquí para la próxima semana, verso 42. Esto es parte todavía del proceso de salvación. Esto que vamos a leer. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a participar juntos en sus ágapes, o sea, las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Eso es parte de la salvación. Entonces, hermanos, tenemos oír el evangelio correcto, escucharlo y armonizarlo con la escritura, creer en las palabras que Dios está hablando, arrepentirse volviéndose a Dios de sus pecados, bautizándose en obediencia a Él, viviendo dedicado a las cosas del Señor. Ese es el proceso de salvación. Y aquí es donde la iglesia debemos aprender de la primera iglesia, hermanos, cómo el Señor estableció. No fue idea de los apóstoles, no fue idea, ¿verdad?, de los discípulos, no fue idea, hermanos, de la organización. Es iniciativa de Dios. Ahora, si Dios lo puso así, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿O quién es un falso pastor para decir, hermanos, que no necesitas nada de esto? Aguas, ¿a quién le vas a creer? A mí no me creas. Crea la escritura, porque en ellas hay palabras de vida eterna, hermanos. Señor Jesús, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde nos va a llevar tu espíritu si no es a tu palabra, Señor Jesucristo? No nos va a llevar, Señor, a cosas temporales, doctrinas de hombres. No nos vas a llevar, Señor, a un movimiento de una iglesia. No nos vas a llevar a la fama, Señor, de un pastor o de un apóstol, un profeta. Jesús, tú nos vas a llevar al Padre. Espíritu, tú nos vas a llevar a tu palabra. No nada más a experiencias personales, Señor, sino a lo que tú ya estableciste que cada creyente debe de vivir. Señor, perdónanos cuando creemos saber más por nuestra experiencia, Señor, que por lo que tu palabra dice. No somos llamados a vivir, Señor, por lo que experimentamos, sino por lo que creemos. El apóstol Pablo dice: no vivimos por vista, por lo que puedo ver y experimentar. Vivimos por fe, lo que ya está escrito, Señor, porque tú eres fiel a lo que ya dijiste.
a lo que ya pusiste, Señor, en tu palabra. Padre, usa tu Santo Espíritu, Señor, y usa tu palabra para convencernos. Convence, Señor, a los que faltan aquí, Señor, de ser salvos. Llámalos tú, Señor Jesucristo. Hay lugar, Señor, para todo pecador. Señor, yo no soy nadie en ejemplo, Señor, para ponerme delante de mis hermanos. Yo soy el primero que necesitó, Señor, tu perdón, tu misericordia, porque soy malo, Señor Jesucristo. Y yo no estoy aquí arriba, Señor, porque soy mejor que mis hermanos o porque soy más bueno, sino porque he creído en tu palabra, Señor, y tú has tenido misericordia de este hombre, así como la puedes tener de cualquiera, Señor. Y tú levantas a quien tú quieras, bendito Dios, para hablar tu palabra. Señor, que vengamos arrepentidos y vivamos arrepentidos, Señor, todos los días con un corazón sincero, buscando, Señor, de ti. Que vivamos, bendito Dios, creyendo todos los días tu palabra, sin necesidad de andar buscando algo nuevo, sino lo que ya está aquí, Señor. Padre, que vivamos diligentemente, como dice ahí, Señor, en el verso 42, y se dedicaban, Señor, a la doctrina que tú le enseñaste a tus discípulos, al amor unos con otros, Señor, al partimiento del pan y recordar, Señor, ese sacrificio, y a las oraciones, Señor. Padre, todo lo que necesitamos hacer está aquí, pero necesitamos creer, Señor, que si lo hago, entonces voy a agradarte y voy a crecer, Padre. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que tanto tú deseas, no la que nosotros deseamos, Señor. Espectacular, Señor, poderosa en señales. No, Señor, ayúdanos a ser humildes, amorosos, serviciales, Señor, pacientes, gozosos en ti, Jesucristo. Y lo que tú quieras hacer de más, Señor, a tu gloria, a tu nombre, gloria, Jesús. Bendito eres. Llena, Señor, a cada uno de mis hermanos que te están buscando con sinceridad, que te están buscando, Señor, para darte gloria, para ser llenos de ti, Señor, pero para cumplir con tu palabra. Llénalos de ti, Espíritu Santo, así como llenaste, Señor, a los apóstoles y a los creyentes, Señor. Eres el mismo Espíritu, Señor, y nosotros somos los pecadores que necesitamos la misma redención. Bendito eres, Señor. Alabado seas, Jesús, Hijo de Dios, por haber hecho, Señor, todo lo que nosotros no podíamos, y por, Señor, cumplir tu palabra y seguir siendo fiel hasta el día de hoy. Aquí estamos, tu iglesia, la que tú fundaste, Señor. No somos los únicos, Padre. Tienes millones, Señor, y lo creemos, Señor, y sabemos que no somos los únicos. Pero aquí estamos, parte de tu iglesia, parte de tu familia, Señor, necesitados de ti, creyendo en ti, Señor, y dependiendo de ti. Espíritu Santo, toma el lugar, Señor, que tú tienes y debes de tener en nuestras vidas y en tu iglesia. Alabado seas, bendito seas. Llénanos de ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Tú que estás aquí, no has hecho una decisión. El Señor está llamando a la puerta y dice: hoy puedes recibir la salvación. Hoy puedes tener mi perdón. Hoy puedes tener mi gozo en tu vida. Escucha al Señor y contesta a Él y acércate a Él.